viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Bien, continuamos en Se Viene, ahora con la presencia de Pablo Militancio. Buenastre. Buenastre. Pablo, querido, qué lujo tenerte acá, qué bueno. Y nos debíamos, fantaseamos mucho en el llano, digamos, con tener acceso alguna vez. Pero el doctor Pablo es muy exigente y no va a cualquier lado, entonces se ha hecho desear bastante, digamos. No salgo de los alrededores. Bueno, déjame que te presente un poquito a la gente que no te conoce. Los que te conocen Me no conocen. pasa nada. Pablo Militancio Bonastre es un hombre de la... Ojo con más lo que van fina- a decir, de la más fina estirpe militante. Nos conocemos hace muchos años, hemos Así es. trabajado mucho hace algunos años atrás. Formamos en la época en que nadie creía en la política, era una lucha hablar de política. Era árido el territorio. Armamos el espacio evolucionario y pateamos el tablero en el abasto. Así es. Pablo le ganó a Ibarra. Disputamos al oficialismo en el territorio, que en ese entonces era el Frente Grande, el ibarrismo, demás, y ganamos el consejero Barrial. El consejero Barrial, que fue el proto de la comuna. ahora comunero, el proto comunero, digamos, ¿no? Claro, en ese tiempo ad honor, en todo. Claro, en todo como nos toca a nosotros. Como nos sí. toca a nosotros. Bueno, Tiene otro sabor. Sí, es verdad. Aparte, iniciar esas cuestiones es muy importante y que vos hayas tenido esa experiencia de iniciar a los demás en lo que era esa función ha sido Seguro, muy la importante. dinámica del grupo, de la participación, acuérdate que en el año 2000, 2001, nuestra sociedad estaba resquebrajada hasta los cimientos, digamos. Y en una ciudad que era ibarrista, la gente se olvida, la gente dice, no, en Buenos Aires... Pero eso está bien, Ibarra preservó en el medio de la crisis la ciudad, pudo... Sí, para mí hubo mucha escenografía, pero bueno. No importa, No. Vamos a hablar de la militancia. Después de ahí, Militancio anduvo... Después ya aparece Néstor y entonces rescato, yo soy parte de los estúpidos, de esos estúpidos imberbes que gritan. Entonces cuando Néstor reivindica nuestra existencia, yo siempre digo ese discurso emocionante de cuando se baja Jiménez, que se reconoce como parte de una generación y lo que reflejó es que él sabía que existía, no nos conocía, pero sabía que había una base de sobrevivientes de todas fuentes, desde el exilio exterior hasta el exilio interior, que es el más duro. Bueno, pero yo tengo una exigencia para vos hoy. Sí, no eso hables de vos es- para afuera, habla de afuera para vos, porque queremos, en este bloque que hacemos, queremos presentar al militante. Está. ¿Cierto? Bueno, el trabajo de la militancia. después Vos de- tuviste funciones también. Claro, después de esa experiencia, a eso introducía con esto de Néstor. Néstor le devuelve el grado militar al compañero Urien, Julio César Urien, y que fue una ceremonia de militancia en el Salón Blanco. También se lo devuelve a Cesio. A Cesio. ¿No? Sí. No se lo devuelve. Le reconoce- Le da el cargo que tendría que tener. Ahí está. Y en un escenario del Salón Blanco, Néstor, los tres jefes de las Fuerzas Armadas y todos los Montonieri sobrevivientes, ahí fue un momento muy lindo. Bueno, y a él le da la gestión de Río Santiago, ahí tengo gestión. Otro día vamos a hablar de Montoneros. Otro día porque eso da para largo y hoy tenemos poco seguro. minutos.
hice junto con otros compañeros de otras ¿Con orientaciones. sillas o sin sillas de por medio? Para pegarse. Bueno, lo hacemos de parado. No, a ver. Y después viene la experiencia con el inefable compañero Moreno, una experiencia de gestión, fue la más exigente desde el punto de vista militante, porque él realmente imponía un ritmo. Terminabas exhausto. De paro cardíaco, yo tuve el infarto. En diciembre del 2010, terminado el informe de papel prensa de la verdad, ¡pum!, me exploté. Sí, porque para los que hablan de ñoquis es muy importante decir. Sosteníamos la gestión, la militancia sostenía la gestión. No, que Guillermo Moreno, que es un tipo que tiene, yo tengo mi diferencia, por supuesto, con él, pero tengo que reconocer una capacidad de trabajo impresionante. Impresionante. Y él repasa esa exigencia como si todos los demás fueran iguales. Y hay gente que se... No, es un caudillo táctico de primera. No de trono. Bueno, volvamos a militancia. Vamos a militancia. ¿Cómo ves el tratamiento que se le ha dado al militante? Recién decíamos con Carlos Caramelo, le llamamos el aplaudidor y el agitador de banderas en la plaza. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso cambió. Imaginate que vengo de una generación que militó por amor, por convencimiento, por compromiso. Los problemas de mi generación, sobre todo la extracción pequeño burguesa, que es de la que yo vengo, digamos, no eran los problemas del trabajo, de la supervivencia, no eran los problemas que después fuimos acumulando en nuestra sociedad. Era realmente una fuerza transformadora. Bueno, no solo en el espacio político, en el espacio sindical, vos tenés los gremios más combativos de aquel tiempo, eran los mejores salarios, las mejores condiciones. Bueno, tenían proyectos de... pero y después eso fue cambiando, después no viene la derrota que pudo haber sido estructural, con la persecución, mirá, nene... Pero hay algo que no me estás diciendo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Batería, está marcado. Me hace acordar la película. No, bueno, está bien. Si se llega a cortar ahí me decís. Por eso te quería avisar el tema de la batería, que no estés en el medio de una Me hace locución. acordar la película, bueno. Pero no te hice esa pregunta porque para repetírtela y poder entrar. Claro. Pero hay algo que no me estás diciendo. No me estás respondiendo lo que te pregunté. ¿Cómo ves ahora? Cambió, pero... Bueno, cambió para acá mal. quería desarrollar, quiero llegar. Desde esa militancia, la derrota estructural, la militancia, digamos, flower power de los 80, con la mirada del alfonsinismo y qué sé yo, amor, luz, la paz, el positivismo, que era lo que sale después de la dictadura. Acuérdense que el peronismo decía somos la rabia y el alfonsinismo ganó diciendo somos la vida. Y era signo de septiembre. Entonces esa militancia era una militancia light, bueno. Y después vienen los 90, y cuánto es lo mío. Que existía en otros espacios del movimiento nacional ese pedacito prebendario que milita como laburo, digamos. Claro. Pero en los 90 se hizo generalizado, y es lo que hoy todavía estamos viviendo. Hoy el diálogo, la inscripción militante a tal o cual caudillo táctico, jefe táctico o organización, depende de cuánto es lo mío. O sea, se ha degradado todo mal. ¿Y en cuanto a Hay una recuperación, por ejemplo, en nuestros procesos, los procesos juveniles, que yo sé que vos sos crítico a veces de las construcciones juveniles, específicamente la cámpora, es una construcción que se hace de arriba hacia abajo, desde el aparato del Estado, y un semillero que juntó entre chicos yuppie que querían el iPod y el traje Armani, y muchos
compañero comunero de la Comuna 6, por ejemplo, Waldo Balossi, es un compañero que viene del territorio, burguero, de los hijos de los chicos de Cromañón. Ahora desaparece el tema del Estado y esa base que quedó, que no es el yupismo es muy interesante, es una base que tiene compromiso, que tiene... A mí me queda de lo que me dijiste, del ejemplo que me das de los comuneros, de dónde vienen. Y me parece que no sabés qué es lo que proponen. Y no lo sabés no porque vos sos un ignorante, sino porque no lo dicen. Porque están ahí siendo comuneros y sin un propósito, un objetivo, algo que después tengan que rendir cuentas de eso, que lo lograron o que no lo lograron, lo alcanzaron o no lo alcanzaron. Y esa es un poco mi preocupación de algunos que sí, llegaron a los codazos. No, claro, a vos lo que te ocupa es cómo llegaron. Y yo en el caso de Comuna, nosotros que parimos, buscamos la ley de Comuna, sí sentimos eso, que a la hora de repartir las representaciones, por eso la exigencia de este tiempo hay que parir nuevas representaciones. Toda esa veteranía que se ocupó del tema Comuna y que quedó afuera de los lugares de comunidad. Claro, claro. Bueno, ese es un tema. Lo que ahora en la construcción quedamos afuera. Yo soy crítico, siempre que puedo les verbalizo esto. Lo que también es cierto que toda la ley de Comuna ha sido degradada hasta la inutilidad por el macrismo. Sí, entonces no hay posibilidad, no hay muchas posibilidades. Porque no ha habido... Nosotros haríamos otra cosa, eso te lo concedo. Nosotros estaríamos, yo fuera comunero, que poner estaríamos pateando la pared, tirando piedras. Bueno, no cortar esa parte de tirando piedras. No, quiero que esté todo, quiero que esté todo. Si están preguntando al militante, quiero que esté todo. Ahí tenemos un minutito. Bárbaro. Te comprometo para seguir hablando. Claro. Y decime cómo ves la cuestión, qué futuro, cuál es la perspectiva de lo que venimos hablando. De la militancia. Sí. Bueno, lo que yo lo llamo la infantería militante, ¿no? Tenemos que empujar, dando la disputa de la construcción de sentido y parir nuevas representaciones. Esa es la tarea militante hoy, es empujar nuevas representaciones. El compañero Pirulo, la compañera Mengana, y basta de los kioscos ya conocidos. Porque ahora con el rum de la unidad vuelve a aparecer que vengan los viejos. Bueno, la militancia desde abajo debe empujar nuevas representaciones. Bueno, Pablo, te agradezco mucho la entrevista. Responder por sí o por no. Sí. ¿Conoces alguna unidad básica que se encargue de formar los futuros gestores de cultura, de educación, de salud, de transporte, de deporte? Sí. Me mentís. Ni un paso atrás. El militante tiene obligación. 50% de lo que dice tiene que ver con datos duros, con racionalidad, con estudio, con seriedad. Pero el otro 50% es legítimo que un militante tiene que decir lo que quiere que sea. Pero claro, por supuesto. Entonces, en el 50% de lo que quiere que sea, sí. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Se viene. Uy, se viene. Continuamos en Se Viene ahora con el profesor Emilio Badra. ¿Cómo está usted? Estamos zapateando hoy. Estamos zapateando, ¿no? Mirá, Los dos con qué sintonía, qué Emiliano sintonía. Zapata. Sin habernos comunicado. Exactamente. Bueno, esta es una camiseta que me trajo una oyente del Ajá. programa Retrovisor Ajá. de México. De allá de México. Mexicana ella. Bueno, esta también me la trajeron de México, pero es un poco más cheta porque es de un restaurante que se llama Viva Zapata en Cancún. O sea, me parece que mucho con Zapata. La remera nomás, pero bueno, Claro. vamos a dejarlo así.
Sí, como Y muchas del Che, así. Claro, más o menos, ¿no? Como los postres, pobre Che. Zapata era el líder de los más pobres de México. Y Pancho Villa representaba a los otros sectores más acomodados. Che, ¿Qué nos has traído hoy, profesor Emilio Vargas? precisamente te iba a contar. Hoy es 22 de febrero, ¿verdad? Pero dentro de un par de días, 48 horas, se cumple el aniversario del primer triunfo del general Perón en elecciones. Fueron las primeras elecciones libres y democráticas desde 1928. O sea, hacía 18 años que no había habido elecciones libres y democráticas. Porque Castillo y Justo, que gobernaron ahí en la década infame, habían asumido un fraude escandaloso. Y vos fijate que la Unión Democrática, una formación de partidos tradicionales, comunista, el socialista, el Partido Conservador, Sovietista, todos los grandes medios de comunicación, se abroquelaron en contra del movimiento nacional que estaba resurgiendo. Porque el movimiento nacional no aparece con Perón, eso es una falacia. El peronismo tiene la raíz histórica en el irigoyenismo, y el irigoyenismo en el rosismo, y así sucesivamente. Si nosotros no podemos ver esta cadena, estos eslabones que nos relacionan con la historia, ocurre que hay compañeros, como en la actualidad, que interpretan que el peronismo es una, no sé, digamos un escudito, un cuadrito, una ficha de afiliación, claro. Saberte la marcha peronista y punto. Después Tatuarte a Eva o a Perón. podés hacer. Y la cuestión, sobre todo para poder definir a un peronista, porque hay que caracterizarlo, viejo. No puede ser que un peronista sea cualquier cosa. No, claro. Es imposible. Es imposible. No puede ser. Digamos, cuando uno dice comunista, vos sabés lo que es un comunista. O no sabés lo que es un comunista. Un comunista es un comunista. Bueno, un peronista es un peronista. No puede ser un oligarca peronista. No, es imposible. No puede ser liberal peronista. No puede. No puede ser pro-yanqui peronista. No puede. No puede ser pro-inglés peronista. Tampoco puede. Pero esto lo dice Perón con una simpleza, unas 20 verdades, ¿viste? ¿Sabe que Feynman escribió un libro que se llama El peronismo? Y Feynman es el filósofo, el gordo que, ¿no? Tan inteligente que tiene estos programas. Tenía, ¿no? Porque le cortaron la cabeza a todo en la tele. Y Feynman en este libro reconoce, ¿no? Él estaba al frente de una regional de montoneros en la universidad. Que cuando vuelve Perón a la Argentina, Perón dice algo así medio hermético: nosotros somos lo que las 20 verdades dicen. Los muchachos de la universidad no sabían, no tenían la más remota idea de qué eran las 20 verdades. Claro. Y en realidad, si vos las ves desde el punto de vista académico, universitario, parecen una berretada. Porque la mirada, digo, desde esa mirada, de superioridad, de soberbia, la simpleza, ¿viste? Empieza a convertirse en el oligarca. Y te puedes hacer tantas preguntas desde el punto de vista intelectual para enredar a la cosa, la verdad que da. Porque son simples las ideas peronistas. Y Perón dice, en una de ellas, que cuando un peronista empieza a creerse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Y si te convertís en oligarca, no sos peronista. ¿Te das cuenta? Claro, obviamente. Hay a lo mejor me voy por las ramas, pero creo que todo tiene que ver con todo. Hay en las redes sociales, en Facebook, mucho debate sobre si Urtubey es peronista, si Massa es peronista. ¿Qué hacemos con estos peronistas? Juntémonos para aislar a estos peronistas. Saquemos a estos peronistas. ¿Pero quién dijo que son peronistas?
Claro. Clarín te dice que son peronistas. Clarín te pone, sí, Urtubey es un peronista cool, te dice. Es un tipo bárbaro, es de los peronistas de verdad. Claro. No es como la otra yegua. La otra yegua es una yegua, no. Urtubey y Massa ni te digo. Claro. Pero entonces digo, Aparte son refallos. a los compañeros peronistas, ¿cómo puede ser que si Clarín te dice que Urtubey es peronista, vos creas que es peronista? Es de locos. Porque hay que creerle a Clarín. Bueno, loco, pero dejáselo al enemigo, eso, ¿viste? O dejáselo a la gente que no puede todavía discernir. También tenemos que tener en cuenta el momento histórico, son muchos factores, ¿eh? Porque a nivel mundial es la catarata esta que estamos sufriendo nosotros. No es acá nomás. Los yanquis en Latinoamérica, hasta ahora, se conformaron con Brasil y Argentina, nada menos. De Brasil y Argentina, los demás se caen. Fíjate, la UNASUR ya... ¿Dónde está? La UNASUR no existe. Cobró relevancia la OEA, que como decía el Che, la mandan los yanquis. Claro. Olvidate. Obviamente. Si la UNASUR se hizo para que los países latinoamericanos tuvieran independencia, libertad, etc. Así que dentro de 48 horas, estaba diciendo al principio y me fui por las ramas, se cumple un nuevo aniversario del primer triunfo de Perón, en 1946, el 24 de febrero. Y sabés que en esa campaña hubo tiros, heridos, Sí, claro. francotiradores. A Perón le pusieron 2 bombas en el tren que hacía campaña. Y francotiradores hirieron a por lo menos 6 de sus seguidores en un acto. Es decir, la violencia siempre viene del mismo lado. Siempre viene del mismo lado. ¿Y por qué viene del mismo lado? Porque la pueden ejercer. Porque tienen poder. Pero ¿cómo Entonces, llegaron a donde llegaron si no es con la violencia? no, es que llegaron Robando y matando gente. Llegaron con la violencia. Porque esto que nosotros estamos viviendo es consecuencia del resultado de la guerra civil que tuvo Argentina. Claro. Entre unitarios y federales. Una guerra civil. Terminó en 1852, no hace 1000 años, como parece en la escuela que te lo enseñan, que pasó hace 1000 años. Sí. Pasó hace poco eso. Bueno, fue más o menos algo que después replicaron en España con Franco y los alemanes, ¿no? Claro, Utilizando ejércitos extranjeros para poder ganar la guerra interior. absolutamente. En este caso fue un poco más triste, ¿no? Porque después de los bombardeos, de la barbaridad inédita, ¿sabes que en esos bombardeos, en el 55, me estoy refiriendo a los bombardeos de junio del Yo me 55? refería antes con Rosas. Sí. Brasileños. Bueno, Urquiza, al igual que Franco con los alemanes, Claro. tuvo que, ¿no es cierto? Pero en realidad lo de Urquiza es más grave que lo de Franco. Porque con Franco colabora la Legión Cóndor. Pásame. Gracias. Muchas gracias. Colabora la Legión Cóndor. Y colabora la Luftwaffe, ¿no? Que es la que bombardea Guernica. Se inaugura, ¿no? Claro. Y Se inauguran la se táctica militar de bombardear poblaciones civiles. Claro. Algo nunca visto hasta ese momento. Lo de Guernica fue atroz. Y tuvieron un Picasso. En Buenos Aires cayeron no sé cuántas toneladas de bombas más que en Guernica. Y no tuvimos eficacia. No tuvimos a Picasso nosotros, ¿viste? Y hasta el gobierno de Cristina, que todavía muchos dicen, es peronista, no es peronista, será peronista. Hasta el gobierno de Cristina, ninguno de los damnificados, heridos, mutilados, familiares de muertos, tuvieron ningún resarcimiento por parte del Estado, ni ningún reconocimiento. Ciudadanos comunes. Fue Cristina Claro. la que arregló eso. Nos quedan escasos 2 minutos. Perfecto. Lo redondeamos como quieras vos. Sí, mirá, creo que recordando este triunfo de Perón en 1946,
lo que nos ¿Cómo queda... no era un tirano, Perón? Ganó las elecciones. Sí, ganó Pero las era elecciones. un dictador. Claro. Y fíjate vos que la Unión Democrática, que había apoyado a Justo y a Castillo, que habían ganado con fraude, a Perón, cuando asume, ni siquiera van al Congreso. Ni siquiera van al Congreso. Y a Perón lo acusaron mucho de nazi. De nazi. Esto tiene que ver con el libro azul de Braden, del embajador norteamericano. Y fue Perón el que desbroza del gabinete de la Revolución de 1943 a todos los elementos nazis. Te voy a contar una anécdota para terminar. A Perón lo mandan de representante militar a Italia y Alemania, 1943. Alemania ocupaba toda Europa, estaba en Rusia, una cosa de loco. Todos creían que ganaba Alemania, prácticamente. Perón va, escribe, lo dice Perón, las autopistas alemanas, una maravilla, la puta que lo parió. Bueno, en Italia lo ve a Mussolini, pero Mussolini era un agregado militar, un teniente, le da la mano y ni bola. Lo ve a Mussolini, y cuando vuelve a Argentina se reúne con los oficiales del ejército que esperaban que le dijera que ganaba el Führer, y Perón le dice, no va a ganar. Alemania pierde. Los tipos se enojaron tanto con Perón que lo mandaron de castigo a una compañía de alpinismo en Mendoza. Fíjate los gorilas cómo son. Bueno, uno de los más conspicuos nazis de Argentina, Noble, lo terminó acusando de nazi a Perón. Pero El 24 de febrero de 1946, el día de las elecciones, ¿sabe lo que publica Clarín en la tapa? Tamborini. La caripela de Tamborini y el nombre de Tamborini es el grande. El mismo de las elecciones. Y lo pusieron en la tapa 4 o 5 días seguidos. A Tamborini, no lo conocía ni la madre, lo conocía a Tamborini. Y bueno, Perón ganó las elecciones en contra de los grandes medios de comunicación, en contra del imperio norteamericano, en contra de la oligarquía y en contra de los cipayos de los partidos tradicionales. Toda esa conglomeración, para sintetizar, es la misma clase, la misma caterva histórica que enfrentó a Cristina durante los últimos 10 años. Exactamente. Bueno, yo te agradezco así enormemente. No, yo te agradezco a vos. La entrevista, que es siempre sumamente nutritiva. Yo le aprovecharía esto para recomendarle a la gente inocente que cree que Perón era nazi, y preguntarle a ver si algún nazi iba a permitir que tantos judíos ingresaran a Argentina como lo permitió Perón y que le dio total cobijo. Absolutamente. A muchos más que alemanes. Muchos más alemanes fueron a Brasil que a Argentina, muchos más alemanes a Estados Unidos. Estados Unidos. Von Braun, ¿quién era Von Braun? Pero además, ya no es tan difícil como antes. Viste que tenías que ir a la biblioteca, leer. Agarrá Google, loco, agarrá Google. Hay fotos de Evita con Golda Meir. Claro. ¿Viste? Sí. Hay un historiador judío que escribió, todavía hoy, en algunas colonias de Israel, hay camas de la Fundación Evita. ¿Te das cuenta? Antisemita. Hermano, Gracias. esperamos siempre en Se Viene. Gracias, compa. Un gran abrazo. Gracias. Y bueno, así con esta jugosa entrevista terminamos el Se Viene de hoy. Los esperamos el sábado próximo, nuevamente a las 20 por acá, por la televisión sindical. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.